Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la corriente constructivista según la clasificación de Cole. En ella se encuentra la teoría de la epistemología genética de Piaget, teoría del desarrollo sociocultural de Vygotsky, teoría del aprendizaje por descubrimiento o del crecimiento cognitivo de Jerome Bruner. El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo que surge al descubrir de su motivación y compromiso por aprender. Origen del constructivismo. El constructivismo como paradigma se atribuye a Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo reconocido por sus estudios sobre la evolución del conocimiento infantil hacia la primera década del siglo XX. No obstante, no es ya hasta entrada la segunda mitad de ese siglo que comienzan a desarrollarse diferentes propuestas y acercamientos del paradigma a la educación. Los primeros encuentros en el campo educacional se remontan a las décadas de 1950 a 1970. Las ideas de Vygotsky representaban sus posturas marxistas. Después de la revolución de 1917, su teoría se ajustaba a las metas revolucionarias de cambiar la cultura a un sistema socialista. Algunos de sus escritos entraban en conflicto con las ideas de Stalin, había un clima político negativo. Esta corriente aumenta con una profunda crisis social y económica como consecuencia de la Guerra Mundial y la Revolución Rusa. ¿Qué es el aprendizaje para ellos? Piaget concibe el aprendizaje como una reestructuración activa de percepciones e ideas y no simplemente una reacción pasiva ante la estimulación y el refuerzo exterior. Su teoría pone de relieve una concepción del aprendizaje a partir del procesamiento de información, lo cual lleva necesariamente a la exploración y al descubrimiento. Vygotsky propone que es necesaria una interrelación entre las personas y su ambiente para que se generen aprendizajes. En las interacciones se van ampliando las estructuras mentales, se construyen conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Bruner sustenta su teoría en las teorías de Piaget y Vygotsky. Él plantea que el niño es un ser social con una cultura y una serie de conocimientos, los cuales organiza en estructuras mentales al realizar alguna actividad y aprende cuando descubre a través de lo que ha realizado. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje para ellos? Para Piaget, en su teoría, el aprendizaje pasaba a ser conceptualizado como un proceso constructivo interno, esto es, como un proceso en el que las propias actividades cognitivas de los individuos determinan sus reacciones ante el estímulo ambiental. De acuerdo con este principio, Piaget considera que el niño aprende de modo más eficaz y provechoso en la medida en que hace el trabajo por sí mismo. Frente a la adquisición de conocimientos transferidos o recibidos, Piaget propone la adquisición de conocimientos creados y generados por la propia persona. Vygotsky, en este punto donde su teoría se aleja de la tesis piagetiana, pues para él el motor del desarrollo y el aprendizaje va desde el exterior del sujeto hasta el interior, en un proceso de internalización o transformación de las acciones externas en acciones internas psicológicas. Para él, la ley fundamental de adquisición del conocimiento comienza siempre siendo objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal y termina siendo intrapersonal. Bruner considera que dentro del proceso de aprendizaje el individuo desempeña un papel eminentemente activo, lleva a cabo un continuo proceso de estructuración y reestructuración entre lo que ya conoce y lo que percibe como nuevo en su entorno. Bruner cree que el ser humano percibe elementos de su entorno, establece una representación interna de sus mismos y actúa de acuerdo con la misma. Según esta teoría o enfoque, ¿cómo se da el desarrollo de los procesos de aprendizaje? Para Piaget,
De acuerdo con su teoría, el aprendizaje se produce cuando tiene lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo, el cual se da gracias a dos procesos complementarios a los que denominó como asimilación y acomodación, por lo cual supone primero un proceso de asimilación de la información que es obtenida del medio y al mismo tiempo la acomodación de los conocimientos que se tienen previamente, para producir al final un proceso de autorregulación cognitiva que es lo que Piaget denominó equilibración. La asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas en el organismo, y la acomodación debe ser comprendida como cualquier modificación de un esquema asimilador o de una estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan. La equilibración es, por su parte, un proceso activo que implica interacción constante entre el sujeto y el ambiente que se encuentra inmerso. Vygotsky habla de tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real o actual es el contexto en el cual el estudiante o la estudiante resuelve problemas de manera independiente, sin necesidad del apoyo o la ayuda de alguna persona. Ahí utiliza sus habilidades actuales para realizar actividades. Mientras que la segunda, la zona de desarrollo próximo, es aquella zona en la que la persona que aprende demanda de la ayuda de una persona con mayor conocimiento o experiencia. Esto debe ser visto como un proceso dialéctico. En este proceso de formación, el aprendizaje guiado, conocimiento social y compartido. Y por último encontramos la zona de desarrollo potencial, que ya el estudiante alcanza el nivel de lo que se puede alcanzar con ayuda de otro. Y aquí el estudiante alcanza mayores niveles de independencia y de autonomía en el aprendizaje. Brunner, el proceso de descubrimiento para Brunner consiste en que el estudiante obtenga conocimientos por sí mismo. Descubrir implica plantear y probar hipótesis y no simplemente leer o escuchar las exposiciones del profesor. El descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, conceptos y principios generales. El aprendizaje por descubrimiento también se conoce como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de indagación, aprendizaje de experiencia y aprendizaje constructivista. ¿Cuáles son los fundamentos y principios del aprendizaje que postula? Etapas, procesos, habilidades. Piaget hizo una aportación muy importante señalando las 4 etapas o estadios por los que atraviesan todos los niños. La primera la denominó estadio sensoriomotor, que va desde los 0 años a los 2 años. En esta etapa el niño aprende a través de sus sentidos y movimientos. Estadio preoperacional, que va desde los 2 años a los 7 años. Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el concepto de irreversibilidad. Estadio de operaciones concretas, que va desde los 7 años a los 12 años. En esta etapa, el niño ya utiliza operaciones lógicas para resolver problemas, ya puede recordar formas, volúmenes, longitudes. Estadio de operaciones formales a partir de los 12 años. En esta etapa el niño adquiere la capacidad de usar funciones cognitivas, abstractas y de resolver problemas haciendo razonamiento hipotético deductivos. Vygotsky habla de aspectos medulares que podrían resumirse en los siguientes principios. Principio histórico o genético. Para Vygotsky, un fenómeno se puede explicar en la medida en que se puede reconstruir o reproducir su proceso de génesis, ya que cualquier actividad humana puede ser comprendida única y exclusivamente cuando se conoce su origen. Principio de interiorización. Todos los procesos de desarrollo de disposiciones psicológicas tienen su génesis en la cooperación e interacción social entre adultos y jóvenes. Primero está la dimensión social de la conciencia y de esta se da la derivación de la dimensión individual, cuyo origen se encuentra en lo social.
Principio de mediación. El uso de herramientas es una característica del desarrollo humano. En un primer momento se trata de materiales, pero posteriormente se reemplazan poco a poco por palabras, conceptos, reglas y principios con lo que se puede pensar. Brunner considera 3 etapas en el desarrollo cognitivo del niño. La etapa de representación enactiva, que hay una manipulación directa de objetos sin representación interna. El niño aprende en la medida que manipula, pero sus procesos cognitivos son aún limitados. La etapa de representación icónica, también se da una manipulación directa de objetos, pero en este caso acompañada de una representación interna en forma de imagen o iconos. Y la última es la etapa de representación simbólica. Continúa la interacción con el entorno, pero en esta etapa se produce un grado mucho más avanzado de síntesis y abstracción. Se trabaja con palabras, con fórmulas y con diferentes tipos de lenguajes simbólicos. Exponentes con sus principales postulados sobre cómo aprenden las personas. Perspectivas constructivistas. Encontramos la perspectiva exógena, que dice que la adquisición de conocimiento representa una reconstrucción del mundo externo. El mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición o modelos y la enseñanza. El conocimiento es preciso en la medida en que refleja la realidad externa. La perspectiva endógena dice que el aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognitiva. Y la perspectiva dialéctica, que dice que el conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento más bien refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno. Supuestos del constructivismo. Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismos. El constructivismo resalta la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos. Los profesores no deben enseñar en el sentido tradicional de dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más bien deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa en el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. Esto ha sido todo, muchas gracias.